Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. No te desconectes. En breve, Divina Justicia. Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés. Te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital. Compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más. De modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día. Y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Porque sabemos. Buenas tardes, estimados amigos. Otro martes más con ustedes. El programa Divina Justicia de la autora Rocío Cano Guerinoni, quien lamentablemente el día de hoy no nos va a poder acompañar, pues se encuentra con la antipática en pleno. Así que hay que esperar que se mejore. Le deseamos los mejores augurios, doctora Rocío, pero aquí estamos siguiendo el programa. Amigos, nos pueden ustedes seguir en Facebook Miraflores TV Digital, Twitter @Miraflores TV 82 y a través del WhatsApp 967-231-109. Esta tarde tenemos el gran honor y el grato placer de que nos acompañe el doctor Michel Celi Vegas. Él es abogado internacional con adscripción en Suiza, Francia, España y Perú. El doctor Celi es especialista en temas de coyuntura política y concretamente hoy vamos a tratar eso, la coyuntura política en Latinoamérica. ¿Qué tiene que ver lo que pasa en Venezuela con lo que pasa en Argentina, con lo que pasa en Bolivia, con lo que ha sucedido en Chile, con lo que viene sucediendo en Perú y que todavía nos falta un segundo capítulo según lo que hemos venido conversando con el doctor Celi antes de iniciar el programa? Buenas tardes, doctor Celi. Buenas tardes, gracias por la invitación. Como siempre, cada vez que vengo al Perú, trato de pasar y disfrutar de la gran sintonía de este programa. Muchas gracias, doctor Celi. Bueno, ¿qué nos puede usted decir que ha estado viviendo estas gratas experiencias, por no decir aventuras, que tenemos en Latinoamérica con lo que nos pasó recientemente a nosotros en Perú con el tema del Congreso versus lo sucedido en Chile, lo que está por venir ahorita en Bolivia con la elección de Evo Morales después de simpáticamente haber interrumpido por 24 horas el conteo de votos y después, oh milagro, aparece ganador? ¿Qué opina usted? Efectivamente, pasamos por una etapa coyuntural bastante incierta. Probablemente los problemas que en el Perú se vivían en este momento se reflejan en otros países. Es una parte de una cadena que significa la reestructuración de la sociedad moderna, en la cual hay mucha tecnología que ha modificado los patrones, pero lo que sí es el común denominador y que seguirá siendo es que en todo el continente latinoamericano existirá siempre el liberalismo económico y la democracia. Son dos sistemas probablemente antagónicos, como decimos. El liberalismo económico es la concentración del poder de los grupos minoritarios.
mientras que la democracia es la posibilidad de elegir ese poder y que es una facultad que tiene el pueblo mayoritario. O sea, dentro de este contexto, liberalismo económico y democracia están reestructurándose. Bien o mal, vemos los efectos que se derivan, en primer lugar, en toda América Latina, la destrucción de partidos tradicionales. Pasó en México con el PRI, pasó en Venezuela con Alianza Revolucionaria, con el partido de derecha, pasó también en Ecuador con la emergencia de Correa, pasó también con Bolivia. Bolivia es un caso muy particular en la medida de que la sucesión de los últimos 15 años que el monopolio existe en el gobierno de Evo Morales quizás es un candidato de consenso que concilia un poco las fuerzas bipolares que existían en un país donde había mucha instabilidad. Llegamos a Chile, donde realmente después de los años de Pinochet todo prácticamente quedó estructurado para poder relanzar el modelo que probablemente era ejemplo en América Latina, el liberalismo, que dejó la dictadura de Pinochet. Y si vemos en Argentina también había ese tipo de estructura que poco a poco fue creándose en desequilibrios y que hoy día vemos que Argentina, Brasil, México, los grandes países tienen ese tipo de resquebrajamiento de la estructura económica y política y que efectivamente va a repercutir en países pequeños o medianos, como es el caso de los países andinos. Lo que vemos es violencia, que ahora los cambios vienen realmente con marcada violencia. Y eso, si bien es cierto, no como quien dice, no se gesta de manera gratuita, se gesta por diversos motivos políticos internos en cada país, pero que a su vez son asusados por terceros intereses y obviamente esa violencia es financiada, no viene gratis, no evoluciona de mutuo propio, por decirlo. O sea, se ayuda a evolucionar y se financia ese movimiento violento. ¿Por qué? ¿Qué estaría pasando? ¿Quién está interesado en que toda esta región se vuelva realmente, marcadamente, digamos, en el socialismo del siglo XXI, por no ponerle nombre y apellido? Hay varias razones que explican este tipo de transformaciones. En primer lugar, que asistimos en una sociedad moderna latinoamericana que pasó de la época en primer lugar de los gobiernos militares, con las reformas socialistas en toda América Latina, Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Velasco Alvarado en el Perú, la serie de militares en otros países como el Brasil, Paraguay, y luego pasamos a una etapa de liberalismo un poco primitivo, exagerado, y que condujo los años 80 la crisis de la deuda, y aparecieron los programas de reajuste del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Llegamos a los años 90 y ese, si se quiere, periodo de hiperinflación fueron controlados. Vemos, por ejemplo, el caso específico de Perú, en la época de Fujimori. Vemos en los países del Ecuador la dolarización. Vemos en Chile, que continuaba siendo una economía estable. Los otros países prácticamente no tenían problemas económicos hiperinflacionarios en los últimos, si se quiere, 20 años. Lo que pasa es que esos problemas que han sido prácticamente de Estado, si podemos llamarlo de esa manera, porque cuando hablamos de la deuda externa afectábamos todos los precios públicos. Ustedes saben que los problemas en América Latina han sido que son estructuras frágiles, débiles. Entonces, cuando se han producido revoluciones, entre comillas, o levantamientos populares, es porque se afectaban los precios públicos, el precio del petróleo, el precio de la gasolina, el precio de los productos familiares. Exactamente. Entonces, eso era lo que generaba, si se quiere, el común denominador para hacer faz a esas medidas instauradas por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Eso ya cambió. Hoy día, por ejemplo, vemos que en el Perú o con otros países, de repente la situación política era controlada. Yo digo controlada porque en América Latina, quiere o no reconocer, hay un control hoy día de manera directa o indirecta por el gobernante de turno, de manera democrática o antidemocrática, pero controla. Lo que sí hay que ver en cuenta que volvemos al tema de que probablemente las estructuras son frágiles en la medida de que América Latina ha pasado como
pasa toda la economía del boom a la crisis, y eso va a mantenerse siempre. No es el caso de Europa, por ejemplo. Europa, el resultado de 2 guerras mundiales ha determinado que hoy día las estructuras, en todo caso materiales, sean un poco más sólidas, pero la gente después de la Segunda Guerra Mundial ha tenido que trabajar, los gobiernos han tenido que hacer reajustes, y los últimos reajustes que se han hecho en Europa básicamente es el resultado de todas las medidas monetarias y políticas hoy día de migración y seguridad en el marco de la Unión Europea. Ahora, tú mencionas, por lo que dices, y yo traduzco, estos son ciclos. Exactamente. Ciclos sociales, ciclos económicos. Exactamente. O sea, necesariamente después de una bonanza viene un caos. Exactamente. Entonces, lo que nos está diciendo en buen romance es, agárrense que aquí todavía no termina en Perú. Y otra pregunta, doctor Celi, ¿por qué históricamente, por lo general, Uruguay y Paraguay siempre han mantenido una estabilidad? Políticamente han sido lo más estables de toda la región. ¿Por qué ellos sí y por qué los otros no? Yo creo que depende de la constitución o la estructura del país. Si cogemos Uruguay, de repente hay una gran cantidad de modernidad. Muchos admiran y comparan como la Suiza de América Latina. Es el caso también de Costa Rica. Las estructuras políticas probablemente se han sucedido sobre modelos que son relativamente un poco europeizados. O sea, continuismo, por llamarlo de una manera. Exactamente, continuismo que ha favorecido a todo el mundo. Es decir, es lo que se veía, por ejemplo, en Venezuela antes, entre ADECO y el otro partido opositor. Mientras había el petróleo de por medio, todo el mundo estaba contento. De momento que el petróleo pasa a ser reclamado y reivindicado por las mayorías, y hay unos dirigentes que dicen representar con el populismo a esa mayoría, automáticamente se produce la ruptura. Y esa es la ruptura que se produce en todos los países. O sea, a la base es la riqueza de la cual dispone el país. Afortunadamente o desafortunadamente para el Perú, los grupos hegemónicos de exportación que controlan las materias primas no entran en confrontación por el momento con las comunidades donde se produce, donde la zona en la cual se encuentra la influencia. Si tomamos el caso del Perú, cuando el Perú estaba La Brea y Pariñas, en Talara, todo era tranquilo. La costa norte había un sistema muy desarrollado, muy americano, y nadie los tocaba. Cuando Velasco Alvarado entra a tocar esos intereses americanos, es el caos total. Es lo mismo que aparecía, por ejemplo, el caso del Perú en Hacienda. El hacendado, el terrateniente, tenía su control social, político, y todos los trabajadores rendían pleitesía, estaban seguros, trabajaban y recibían probablemente una compensación por ese trabajo. ¿El sistema funcionaba, se puede decir? Decíamos que el sistema funcionaba, y todos los escritos sociológicos que vemos, en todo caso, que salen a relucir cuando uno estudia la realidad peruana, se da cuenta de que, por ejemplo, la autarquía que vivían ciertos sectores, en primer lugar en las comunidades o en las zonas azucareras, por el lado de la costa, y después las zonas indígenas, las grandes terratenientes en el lado de la sierra, automáticamente era un control social que se hacía. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta: ¿por qué en el Perú probablemente no hay una reacción violenta? Digamos de otra manera, ¿por qué en América Latina no había una reacción tan violenta como ha pasado en otros países? Que te llevan a una guerra. Claro, de repente el elemento conciliador, el elemento común es la religión, es uno de los elementos. Otro elemento es de que probablemente los satélites o países satélites, como algunos utilizan ese tipo de terminología para decir América del Norte y los países de América del Sur, probablemente las preocupaciones, y hablamos de esto en los años 60, cuando el problema de Cuba entre Rusia y Estados Unidos, la prioridad era la seguridad hemisférica. Claro, la crisis de los y eso no existe ahora. Hoy día, si hablamos de una intervención en Venezuela, no va a pasar, porque Venezuela sigue vendiendo el petróleo a Estados Unidos. Y lo va a seguir vendiendo. Entonces, de esa manera, en la misma situación, por ejemplo, países como Bolivia. Países como Bolivia, probablemente uno de los grandes productores de hoja de coca en términos medicinales o en términos de criminales, poco importa la definición, pero siempre habrá coca. ¿Por qué? Porque las condiciones materiales naturales de ese país le permiten. Así es.
sea, en el caso de Perú, como decía hace un momento, afortunado o desafortunadamente, somos pacifistas hasta cierto tiempo. Pero no nos olvidemos, y esperemos que no pase como pasa en algunos países, que ese pacifismo se quiebra en el momento que hay la irrupción de tan líderes o de tan tendencias extremistas que desestabilizan a todo el mundo. Y una pregunta, doctor Celi. Recuerde que tenemos en un par de semanas, me parece que es, y que es muy probable que le vayan a quitar la licencia de construcción a Southern. Hasta hoy tenemos los levantamientos focalizados en Arequipa, en la zona de influencia. Y por otro lado tenemos el tema de las Bambas, que también está militarizada la zona hasta el día de hoy, por los constantes bloqueos, donde sí ahí hay una efervescencia social grande. Pregunta, ¿esto en su concepto podría ser una mecha para encender el sur? Yo pienso que podría ser un incitador, un elemento incitador que podría potencialmente, como se dice, levantar ciertos apetitos regionalistas de líderes que por una u otra razón van a irrogarse como el título de líderes para manejar esa masa que se siente en este momento desorientada. Pero ojo, pero también lo que digo yo, eso no es gratis. No alguien lo financia. Exactamente. Hay un interés y hay un grupo de poder económico que siempre está detrás de ello. O sea, esto no es de que es una acción reivindicatoria de un grupo social que se siente desplazado o se siente olvidado. Aquí alguien ha puesto plata. Exactamente. Y ha puesto plata para sacar más dinero. Nadie pone plata para no ganar. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué cree usted que en su sapiencia podríamos estar por ver aquí en Perú? Mire, yo creo que ese es uno de los puntos que probablemente preocupa a la zona que estamos hablando, donde están los centros de producción, probablemente. Lo que hay que entender de que mientras el producto local de ese sector o de esa empresa no tenga una mayor incidencia en el mercado nacional, probablemente la incidencia será local. O sea, no estamos aquí, por ejemplo, cuando hay un desabastecimiento de leche, de arroz, y que sabemos por práctica que todos los ministros de Agricultura preferían importar, porque era más fácil importar el arroz o la leche que venía con los programas del PL 480 de Estados Unidos que traerlo de la Amazonía o que traerlo de las zonas productoras arroceras. O sea, mientras la insatisfacción regional no se propague hacia otras zonas, puede todavía intervenir el gobierno o las autoridades a mantener el control. Ahora, ¿qué intereses hay de todo eso? Evidentemente hay intereses de orden estratégico, intereses de orden sectoriales y sobre todo intereses que antes no lo veíamos, que son intereses de un capital que anda flotando por ahí y que ahora se interesa en una actividad que pueda ser productiva o que puedan controlar. ¿Y qué tan cierto, doctor Siles, esto de que todo el mundo tiene al diablo Soros? Que Soros es el que está, digamos, reinventando la política mundial, no local, y que está reinventando las sociedades a nivel mundial, generando todas estas corrientes anti-hogar, digamos, religión, anti-identidad de género y esas cosas. Yo pienso que antes de atribuir un tipo de comportamiento a Soros o otro, yo creo que hay que situarnos en la realidad en la cual vivimos. Cada día que pasa somos menos humanos. Y somos menos humanos porque tenemos la influencia de la tecnología. Este mundo virtual que es muy bonito y que nos hace cambiar, nos hace intercambiar y tener ideas y saber lo que pasa al otro lado, es el elemento que todo el mundo tiene y que transforma esta sociedad. Ya no respetamos una familia, ya no tenemos un núcleo religioso, ahora escogemos lo que es más fácil escoger porque tenemos acceso a esta información. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es de que probablemente, y eso se va a reflejar en el sistema político en las próximas elecciones en el Perú,
el grupo o los capitales que apoyan a los grupos que se presentan en elecciones y que dominan o tienen cierto privilegio por el monopolio de la tecnología, sea por la cuestión de en las campañas políticas, sea en la cuestión de cómo concientizar a las personas que voten por internet, el holograma, por ejemplo, hoy día en Europa es muy común tener un candidato que está en una ciudad y que está en otra al mismo tiempo de manera virtual. Eso probablemente lo vamos a ver como una tentativa en nuestro país. Pero lo que hay que ver que son tentativas, somos un laboratorio de experimentación para esos grupos que intentan insertarse en toda la economía latinoamericana. O sea, somos los conejillos de India. Exactamente, que empezará por Perú, por Bolivia, por Ecuador, que ya está también en ese tipo de problema. En algún momento habrá esa suerte de cadena que se intenta crear, no para quitarle la propiedad física al productor que tiene ahora, sino para dominar con una propiedad virtual que permita realmente desarrollar otra fase del capitalismo. Entonces, lo que estábamos comentando afianza lo que había precisado, o sea, estamos en una degradación social. Exactamente. No hay manera de revertir ello, según, o sea, lo que usted explica y en castellano preocupa, porque la sociedad se está deshumanizando, la sociedad se está degradando y los intelectuales van desapareciendo para dar paso a simplemente, disculpando la expresión, borreguitos que van a seguir los deseos y designios de terceros que, como le comentaba, les van a dar una mentira y la van a repetir tantas veces que esa mentira se va a hacer verdad. Evidentemente eso lo vemos, por ejemplo, en este momento todo es virtual a nivel de periódicos, a nivel de revista. Las pocas instituciones, los pocos interesados en pagar una suscripción de publicaciones serias, prácticamente son las instituciones o los profesionales que quieren avanzar en su profesión. Hablemos de esa masa que hoy día, por ejemplo, cogemos el caso del Perú. En este momento, cualquier tipo de dificultad que aparece, todo el mundo tiene su opinión. Toda la persona que lee un diario de derecha, de izquierda, digamos, si podemos catalogarlo de esta manera, porque hoy día ya no existe prácticamente ese tipo de orientación ideológica. Todo el mundo está mezclado, todo el mundo trata de vender como puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que lee el periódico, el titular, se forma ya una idea, que hay que condenar a esa persona porque ha tenido ese comportamiento. Entonces, somos las personas que leen, que tienen acceso a ese tipo de información, piensan como jueces, se creen abogados, reacciones como médico. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso hay esa influencia de la prensa. Y esa prensa, mientras sea incontrolable, porque hay que decirle, hoy día nadie controla la prensa, a no ser, y esa es una cosa que por experiencia lo sé, a no ser que sean pues informaciones un poco de orden, de carácter penal, y ahí sí tenemos un control de los grandes países, cuestión de pedofilia, donde hay un seguimiento del adres IP, eso para eso existe. Y son empresas privadas en Estados Unidos y en Europa que lo hacen. Pero cuando hay información política, que tenga que ser, como la mayoría interpreta, el caramelito del pueblo para distraerlo de las preocupaciones principales, eso va a existir. Mientras sea una información que hoy día es novedad, mañana ya no lo es. Entonces, el accidente de Javier Prado, hace una semana todo el mundo habla, hoy día ya hay un resultado, la autora... Hay que buscar otra noticia. Hay que buscar otra noticia, de repente mañana será un atentado que ocurre en Miraflores. No, ya tenemos una nueva con lo que le ha pasado a la señora esta León, por ejemplo, a la congresista, el allanamiento de la casa del playa de y la detención de su asesora saliendo por el aeropuerto de Lima. Entonces, todos esos elementos, ¿a qué nos conlleva? Que no vamos a las cuestiones que de fondo, exactamente, de fondo. Entonces, hoy día, por ejemplo, yo recuerdo haber estudiado en la Universidad Agraria de la Molina, en San Marcos, y en la Católica, tres realidades diferentes, pero he podido aprender la realidad peruana con el estudiante de la Molina, donde el antiguo terrateniente era el que pasó a ser financiero en Lima, porque eso fue la migración que se da del campo a la ciudad. Son problemas sociales que probablemente ahorita ya no se abordan, ya no se abarcan. Doctor Celi, ¿verdad? Se me está pasando. Hay una cosa que, con todo respeto, no sé
si han cometido la brutalidad más grande sin darse cuenta o lo han hecho adrede nuestro querido ejecutivo. ¿Cómo es posible que porque no se licencian 2 universidades estatales públicas en el interior del país le dan el pase? Es decir, todo el trabajo que hizo SUNEDU de fiscalización y quitar las licencias a universidades que no completaron su licenciamiento se fueron al tacho, porque todas en este momento deben estar haciendo cola para presentar su acción de amparo, es decir, su medida cautelar para entrar en funcionamiento nuevamente. Yo no sé, con todo respeto, si son brutos o lo han hecho adrede. Yo pienso que hay una explicación. Y voy a tomar el paralelismo, por ejemplo. Está demostrado en todos los países, y eso lo dice en toda la literatura, que cuando la informalidad queremos transformarlo en formalidad, todo se pierde. ¿Ok? Por ejemplo, queremos darle seguridad social al trabajador informal. Del momento que interviene el Estado para controlar ese trabajador informal, se perdió todo, porque de una manera la reacción que tiene ese informal va a ser la duda, la dificultad, la desconfianza. De repente no va a dar la información lo que esperaba el Estado. En el caso de las pequeñas empresas ocurre la misma cosa. Cojamos en la parte de la educación. SUNEDU, la gran superestructura que controla todo el mundo y que finalmente da líneas directivas. Que sean buenas o que sean malas, eso depende. Correcto. Ahora, ¿por qué tenemos en nuestro país algunas decisiones que son arbitrarias o algunas normas que son controversiales? Es por el hecho que las personas que dirigen ese país, que son encargados de elaborar las normas, que supongamos deben tener una conducta equilibrada y que representan los intereses o el comportamiento del mundo, no lo tiene. Y partamos de ya a la idea de base, el Parlamento. El Parlamento da pena, o sea, en todo país civilizado, en todo país donde hay un poder legislativo y ejecutivo, hay discusiones realmente que interesan sobre el fondo. Realmente la teoría de Kelsen, la teoría constitucional, todo eso antes era, como se dice, propio a la ciencia jurídica. Así es. Ahora todo el mundo habla. Y cuando vemos el pasado de los que nos representan ahora y que tienen dificultad para demostrar que alguna vez pudieron hacer estudios de manera continua, entonces decimos, oiga, hay esa frase que dice, cada país tiene los representantes que se merece. Sí, así es, ¿no? Y como entonces, es que las universidades de prestigio o que han tenido una trayectoria para formar profesionales hoy día se ven perjudicadas con ese tipo de parlamento, evidentemente que sí. Estamos en la degradación y como vuelvo a decir, o sea, todo el trabajo que se hizo en los últimos 3 años se fue a la basura. Exactamente. Y habrá la consecuencia que todavía es muy temprano evaluar los resultados, porque cuando han cerrado las universidades, Garcilaso de la Vega, así es, hay un montón de personas que no saben qué hacer. Doctor Celi, no han cerrado ninguna universidad el día de hoy. Todas van a volver a operar con la norma que acaba de dar el propio gobierno. Y ninguna universidad que fue retirada del sistema educativo va a quedar fuera. Todas van a regresar, se lo garantizo. Bueno, yo creo que ese es un optimismo que hay que situarlo en el realismo peruano. Doctor, unas palabritas de cierre, simplemente una reflexión. ¿Qué usted aconsejaría al común poblador peruano? Bueno, al poblador peruano, sea de la clase social que fuere, así es. Lo que interesa es ser consciente en su propia realidad. O sea, como país multirracial, la diversidad, y fue tolerante con todo el mundo. Y tolerante significa respetar lo que hace uno, y esa persona que se siente respetada, saber que tiene un valor agregado, no solamente económico, sino social, porque tienen sus hijos, porque tiene su familia, y eso que hay que recuperar es urgente. Totalmente de acuerdo. Los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Exactamente. Bueno, le agradezco mucho, doctor Celi, les agradezco mucho. Vamos a ir a un breve corte para entrar a la segunda etapa del programa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, doctor Celi. Muchas gracias a todos los...